Aló, hola, ¿se escucha mi audio? Ya, cualquier cosa me avisan, ya, si por A vez se pierde el audio o las imágenes. ¿Se ve mi diapositiva? Ya. Empezamos. Bueno, buenas noches, yo soy la doctora Taipe, soy cirujano cardiovascular pediátrico del Hospital Rebagliati. Vamos a iniciar la clase de manejo quirúrgico de las cardiopatías congénitas y grandes vasos. Bien, para entender las patologías, tenemos que saber que los pacientes que nacen con cardiopatías congénitas cianóticas, pues son bebés prematuros, o son bebés que han nacido con alguna dificultad en el parto, ¿no? A veces son cianóticos, si son cardiopatías cianóticas severas, a veces hay que operarlos al nacer o a los primeros días de vida. Y el paciente que viene a nosotros, pues es un paciente así pequeñito, que está intubado, está monitorizado, está en ventilación mecánica, está con infusión de bombas de inotrópicos, ¿no? De tratamiento de la falla cardíaca. Ahora, para entender las cardiopatías congénitas, pues tenemos que remontar a la etapa embriológica, ¿no? Cuando tenían días de formación. En el periodo embrionario, en el embrión, en la región cefálica, se va a formar un área cardiogénica. Esta área cardiogénica va a unirse y va a formar unos vasos primitivos. Estos vasos primitivos van a unirse y van a formar los tubos endocárdicos. Estos tubos endocárdicos al día 20 aproximadamente van a tener flujo sanguíneo. Estos tubos endocárdicos se van a fusionar y van a formar un tubo cardíaco primitivo. Este tubo cardíaco primitivo va a dar origen a los truncus arteriosos, las arterias principales como son la aorta y la pulmonar, y el bulbus cordis. El bulbus cordis va a ser la función del ventrículo derecho. El ventrículo primitivo va a ser la función del ventrículo izquierdo. El atrio primitivo va a dar origen a las aurículas, ¿no? La aurícula izquierda, la aurícula derecha. ¿Qué va a pasar? El día 23 aproximadamente va a haber un giro en forma de asa, una asa en forma contraria a las manecillas del reloj. Eso va a condicionar que las estructuras superiores desciendan y las estructuras inferiores desciendan, ¿no? Un ratito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tu potito? Un ratito le juego. ¿Cómo se le juega? Pero préndele Le prendí y no quiere. Tus juguetes, préstale. Ya, papá. Llévalo a tu cuarto un ratito. Rodri, llévalo a tu cuarto un ratito. Ah. Ya, ya, vaya. Es que necesito espacio acá, hijo. Rodri, ponle cuacuá en el celular. En el celular. Rodri. Ya, ahí fue. Ya, ahí
Ya. A ver, vamos en dónde estábamos. Acá estamos. Ya, más o menos hasta el día 30, 35 es donde se va a formar las estructuras externas del corazón, ¿no? Vamos a tener al atrio derecho arriba y el atrio, los ventrículos en la porción inferior. Y los arcos aórticos al inicio van a haber varios, ¿no? Después uno de ellos va a predominar y el resto van a desaparecer. ¿Qué pasa en las cavidades internas del corazón? Más o menos a la cuarta semana se van a tener 4 cavidades: una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Estas cavidades van a estar separadas por tabiques: un tabique interauricular, un tabique interventricular, ¿no? ¿Y qué va a pasar? El tabique interauricular va a tener dos porciones: una porción del septum primum o septum primario, que va de abajo hacia arriba, y una porción del tabique secundario o septum secundum, que viene de arriba hacia abajo. La fusión de ambos tabiques va a dar origen al foramen oval. ¿Ya? Entonces, las válvulas, en el lado derecho se va a formar la válvula tricúspide, que va a constar de 3 velos: un velo septal, un velo posterior y un velo anterior. La válvula mitral va a constar de 2 velos: un velo anterior y un velo posterior. El tabique interventricular se va a formar por 2 porciones: una porción muscular distal y una porción perimembranosa proximal, ¿no? O superior. Más o menos a las 8 semanas ya vamos a tener la estructura cardíaca completa, ¿no? Entonces, si hubiera alguna alteración durante este periodo, el paciente o el bebito va a nacer con su cardiopatía congénita. Si no se formara el tabique primario, va a tener una comunicación interauricular tipo ostium primo. Y si no se formara el tabique secundario o superior, va a tener una comunicación interauricular tipo ostium secundum. En cuanto al septum interventricular, si hubiera alguna alteración durante la formación del tabique distal o la porción muscular, vamos a tener una comunicación interventricular tipo muscular, ¿no? Y si hubiera alguna alteración en el tabique, en la porción membranosa, vamos a tener una comunicación interventricular tipo membranoso, ¿no? Entonces, en resumen, vamos a tener que el tubo cardíaco va a dar origen al tronco arterioso, el cual va a dar origen a la aorta y a la pulmonar. El bulbo arterioso va a dar origen al ventrículo derecho. El ventrículo primitivo nos va a originar el ventrículo izquierdo. La aurícula primitiva nos va a originar la aurícula izquierda. El seno venoso nos va a originar la aurícula derecha. Algo importante en el seno venoso es que vamos a tener al nodo sinoauricular, que nos va a dar el tejido de conducción. Ahora, importante conocer en la nomenclatura el situs y la concordancia. El situs solitus quiere decir que la aurícula derecha está en el lado derecho, y el situs inversus quiere decir que la aurícula derecha está en posición izquierda. Ahora, si la aurícula estuviera al centro, ni a la derecha ni a la izquierda, pues diremos que es un situs ambiguos. Ahora, la concordancia es la comunicación que se da entre las cavidades, ¿no? Si la aurícula derecha se conecta con el ventrículo derecho, pues tendré que hay una concordancia atrioventricular derecha. Y si este ventrículo se comunica con la arteria pulmonar, diré que hay una concordancia ventrículo arterial derecha. Igual pasa con las cavidades izquierdas. En el lado izquierdo, la aurícula izquierda, al conectarse con el ventrículo izquierdo, van a ser concordantes, ¿no? Concordancia atrioventricular izquierda. Si el ventrículo izquierdo se conecta con la aorta, pues habrá una concordancia ventrículo arterial izquierda. Ahora, si hubiera una alteración en esta concordancia, entonces tendríamos una
enfermedad que se llama la transposición de grandes vasos. ¿Qué pasa ahí? En la transposición, la arteria pulmonar que normalmente debería salir del ventrículo derecho, sale del ventrículo izquierdo. Y la aorta que debería salir del ventrículo izquierdo, sale del ventrículo derecho. ¿Debido a qué? Debido a una alteración en el giro del tabique aortopulmonar. Entonces, por eso es importante saber dónde se da la alteración congénita de cada paciente, ¿no? Ahora, de ahí pasamos a la situación. Normalmente el corazón está ligeramente inclinado hacia el lado izquierdo, ¿no? La puntita está hacia el lado izquierdo, en levocardia. Pero, ¿qué pasaría si el corazón estuviera hacia el lado izquierdo, derecho, ¿no? En el lado derecho tendríamos dextrocardia. ¿Qué pasaría si estuviera al centro? Al centro tendríamos mesocardia. Ahora, durante el periodo fetal también podría haber una alteración que se llama situs visceral. El situs visceral quiere decir que así como hay una alteración en las aurículas, también podría haber una alteración en los pulmones o en el hígado o en el vaso, ¿no? El pulmón derecho normalmente tiene 3 lóbulos, un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. El pulmón izquierdo tiene 2, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Si hubiera un situs visceral, pues el pulmón derecho con sus 3 lóbulos estaría en posición izquierda. Y el hígado, que normalmente está en el lado derecho, estaría en el lado izquierdo, ¿no? Al hacer el examen de abdomen, buscamos palpar siempre el hígado en los recién nacidos, ¿no? Ver el reborde costal derecho y ver o palpar el hígado a 2, 3 veces de dedo del lado derecho. Pero si hacemos el examen y no encontramos el hígado en el lado derecho, buscamos en el lado izquierdo. Y si encontramos el hígado en posición izquierda, pues diremos que es una alteración, ¿no? Un situs visceral. Podría ser un síndrome de Cartagener o un paciente con alguna alteración, ¿no? Cardíaca también a la vez. Es importante el examen clínico en los pacientes pediátricos. Ahora, en cuanto a la circulación fetal, durante la vida fetal tenemos 3 shunt, ¿no? Cortocircuitos fetales. Uno es el conducto arterioso, el cual va a comunicar la aorta de la arteria pulmonar. El segundo es el foramen oval, que va a comunicar la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Y el tercer shunt es el conducto venoso, que nos va a comunicar la vena umbilical con la vena cava inferior. Ahora, ¿qué pasa durante el nacimiento? El pulmón normalmente está lleno de un líquido pulmonar durante la vida fetal, y eso hace que la resistencia vascular pulmonar sea alta, casi similar a la resistencia sistémica. Entonces, el shunt durante la vida fetal o la circulación, la dirección del flujo es de derecha a izquierda. ¿Qué pasa? Cuando un bebito nace, este líquido es expulsado y se llena de aire. El cambio de agua a aire hace que las resistencias vasculares pulmonares desciendan. Entonces, al descender esta resistencia vascular, el shunt se invierte. El flujo ya no es de derecha a izquierda, sino es de izquierda a derecha. Esta alteración del flujo hace que se cierren estos shunts, tanto el conducto arterioso como el foramen oval. Y en cuanto al ducto venoso, pues al ligar el cordón umbilical va a quedar cerrado, ¿no? El ducto venoso. Ese es el cambio que se va a dar. Bueno, en pediatría es importante tener exacto o por lo menos algo cercano, ¿no? El peso en los niños. Para un recién nacido, un peso promedio de 3 kilos, 3 kilos y medio. Entre 3 y 12 meses tenemos la edad en meses más 9 entre 2. Entre 1 y 6 es la edad en años por 2 más 8. Entre 7 y 12 es la edad en años por 7 menos 5 entre 2. En cuanto a la talla del recién nacido aproximadamente 50 centímetros. Al año es un 25% más, es decir, 75 centímetros.
Entre 2 y 12 años tenemos la edad en años por 6 más 77. En cuanto al cálculo, si nos acordamos las fórmulas bien, pero ¿qué pasa si estamos en la emergencia, el paciente llega, shock trauma, y la mamá a veces solo se recuerda la edad, no tiene exacto el peso, pero tú necesitas tener un parámetro para actuar, ¿no? Si un niñito viene de 5 años, atropellado, llega a la emergencia, shock trauma, pues tenemos que calcularle el peso, ¿no? Entonces, tenemos esta fórmula, la fórmula de la mano o de Hantevi, en el cual le asigna un número a cada dedito de la mano. Al primero le pone el 1, el segundo el 3, el 5, el 7 y el 9, ¿no? A este le agrega un 0 y tenemos el peso. Quiere decir que para un niño de 1 año tenemos el peso de 10 kilos. Un niño de 3 años tenemos 15 kilos. Para un niño de 5 años, 20 kilos. Para un niño de 7, 25 y uno de 9, 30 kilos. Entonces, si viene en la emergencia un paciente a shock trauma o atropellado o traído por los bomberos y la mamá te dice, tiene 5 años, doctora. Entonces, promedio yo calculo, bueno, tiene 5, le pesará pues 20 kilos, ¿no? Entonces yo trabajo con 20 kilos. Tanto la dosis de los inotrópicos, si le voy a pasar sangre, fluidos, plasma, crío, entonces ya calculo, ¿no? Hago mi cálculo. No le puedo pasar como en el caso de los adultos. En adultos viene un paciente chocado, hace un trauma, ¿qué haces? Ya pásale a chorro, 500, 300, rétalo, ¿no? Le pasas un paquete, 2 paquetes con confianza, porque son pacientes adultos. Pero en un niño no puedes hacer eso, ¿no? Entonces, por lo menos tener la edad, ya con la edad puedes empezar a trabajar el manejo. Ahora, importante en las funciones vitales en niños, que las presiones arteriales son bajitas, ¿no? En sistólica pueden llegar a 70, 100, diastólica de 50 a 68, ¿no? En los bebitos. ¿Por qué? Porque sus resistencias vasculares en ellos son bajas, ¿ya? No, en los adultos o en los adolescentes, las presiones sistólicas pueden llevar desde 118 hasta 140 incluso, ¿no? En sistólica. En diastólica es entre 70 y 90. ¿Por qué? Porque los adultos tienen ya las arterias endurecidas, algunos tienen aterosclerosis, dislipidemia, entonces las resistencias vasculares en ellos es alta. Por eso que son normalmente con presiones altas, ¿no? Ahora, en cuanto a la frecuencia respiratoria, los pequeños, los niñitos, tienen ventilaciones altas, son hiperventiladores. ¿Por qué? Porque ellos tienen más abdomen que tórax. Entonces, ellos tienen que compensar este desbalance tóraco-abdominal aumentando su frecuencia respiratoria. Pueden llegar hasta 40, 45 ventilaciones por minuto. En bebitos recién nacidos es normal, ¿ya? Para yo decir que este paciente está con neumonía, algún proceso pulmonar, pues tiene que tener más de 60, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en los adultos? En los adultos la ventilación pues 12 a 15 por minuto, ¿no? Es normal así en ellos. Ahora, en cuanto a la frecuencia cardíaca, los bebés tienen frecuencias cardíacas altas, pueden llegar hasta 120, 140 al nacer. En los adolescentes o adultos, pues entre 70 y 80, ¿no? Los pacientes adultos toman medicamentos a veces para la frecuencia, ¿no? Los beta bloqueadores, tenemos el propanolol, el atenolol, y eso hace que sus frecuencias basales sean bajitas. Adulto con 60 está normal caminando, pero un bebito con 60 pues está ya en bradicardia, ¿no? Y hay que hacer algo. Ahora, en cuanto a la temperatura en los recién nacidos es 1,5 grados más por encima de lo normal. Ellos llegan a 37,5, 38 grados normal de temperatura. De ahí la importancia de mantenerlos en las herbocunas, en las incubadoras, ¿no? Para que tengan una temperatura acorde a su edad y no tengan alteraciones homeostáticas. Ahora,
En cuanto a las cardiopatías congénitas, diremos que pues son un grupo de enfermedades que se caracterizan por la presencia de alteraciones estructurales del corazón, los cuales van a ser producidas durante el periodo embrionario, ¿no? Ahora, para hacer el diagnóstico, pues hay que ver la sintomatología también. Pacientes con comunicación interventricular van a tener clínica de falla cardíaca pues durante los 3 primeros meses. Pacientes con ductus arterioso persistente, pues normalmente son bebés prematuros, ¿no? Que nacen de 20, 24 semanas y van a tener clínica al nacer o durante los primeros meses. Pacientes con tetralogía de Fallot, pues van a tener alteraciones durante el nacimiento. A ver si es un Fallot extremo, va a ser crisis de cianosis al nacer, va a tener dificultades, ¿no? Dependiendo qué tipo de Fallot sea, ¿no? Si es un Fallot extremo, pues es al nacer, nomás que se te pone moradito y tienes que llevarlo a una UCI neonatal, ¿no? Ahora, hay varias clasificaciones de las cardiopatías congénitas en los cuales con los cuales podemos trabajar. Este es uno bien práctico que me parece más didáctico, ¿no? Lo divide en dos, como acianóticas o cianóticas. Las acianóticas son las que no dependen del oxígeno y las cianóticas sí dependen del oxígeno, ¿no? Dentro de las acianóticas las divide de flujo pulmonar normal y las que tienen flujo pulmonar aumentado. Las que tienen flujo pulmonar normal tenemos a la estenosis pulmonar, a la coartación aorta. Ahora, en cuanto a los que tienen hiperflujo o flujo pulmonar aumentado, pues tenemos a la comunicación interauricular, la comunicación interventricular y la persistencia del conducto arterioso. Entonces, ¿cómo vemos nosotros los flujos pulmonares? Pues una radiografía simple de tórax. En la radiografía vamos a ver el pulmón blanco, entonces vamos a decir que es un paciente con cardiopatía congénita cianótica, pero con hiperflujo pulmonar. Y si vemos un pulmón negro, pues diremos que es una cardiopatía congénita cianótica, pero con flujo pulmonar disminuido o normal, ¿no? Si es cianótico. Ahora, si es cianótico, también los divide con flujo pulmonar normal y los que tienen flujo pulmonar aumentado, ¿no? Entonces, si yo tengo pacientes con patología de flujo pulmonar normal, pues voy a buscar, ¿no? ¿Qué tipo de patología es? Podría ser una patología de Fallot, una anomalía de Epstein, podría ser una atresia tricuspidia, ¿no? Y si tiene flujo pulmonar aumentado, pensar que podría ser una transposición de grandes vasos, un drenaje venoso anómalo total, puede ser un ventrículo izquierdo hipoplásico, un ventrículo único o un truncus arterioso, ¿no? Entonces, ¿cómo saber qué flujo de pulmonar tiene? Si es hipoflujo o es hiperflujo, pues con una simple radiografía de tórax. Ahora, ¿hasta ahí alguna pregunta, algo que no esté claro? ¿Dudas? Por un momento no, doctora. Ya. Entonces, continuando. Las cardiopatías congénitas, la mayor frecuencia tenemos en las comunicaciones interventriculares, ¿no? La comunicación interventricular ocupa más o menos entre el 25 y el 30% de todas las cardiopatías congénitas. La comunicación interauricular, pues un 10% junto con el conducto arterioso persistente. La tetralogía de Fallot y la estenosis pulmonar están en promedio entre 6 y 7%, ¿no? La coartación aórtica y la transposición entre 5 y 6%. La estenosis aórtica y el canal auriculoventricular entre 4 y 5%. Ahora, hay cardiopatías congénitas que van asociadas a cromosomopatías, ¿no? Como son la trisomía 21, el síndrome de Down. Estos niñitos Down vienen a consulta, siempre tienen alguna alteración cardíaca, siempre examinen el corazón, los latidos, ¿no? Vamos a encontrar lesiones del tabique, ya sea comunicaciones interauriculares, comunicaciones interventriculares o canales atrioventriculares. La trisomía 13, el síndrome de Patau,
o la trisomía 18, el síndrome de Edwards, casi no los vamos a ver. ¿Por qué? Porque estos niñitos nacen y se mueren a las horas, ¿no? A los días, no pasan de la semana de vida. Tienen alteraciones complejas, pueden tener CIB, valvulopatías, alteraciones en la arteria pulmonar, ¿no? Por eso que casi no los vemos a estos niñitos en consultorio. En cuanto a los síndromes de Turner, el Turner sí, vamos a buscar siempre paciente con Turner, buscar coartaciones de aorta, estenosis de aorta o estenosis de pulmón, de la arteria pulmonar, ¿no? Ahora, para nosotros decir que el paciente está con cianosis o no cianosis, si es central o es periférica, pues primero tenemos que saber qué es lo normal. Normalmente en las cavidades derechas del corazón la saturación es baja, ¿no? Hasta 75%. En el lado izquierdo la saturación es alta, ¿no? Por la mayor concentración de oxígeno, 97, 98%. Entonces, en el lado derecho la saturación es 75% y las presiones son bajas, ¿no? ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho está preparado para recibir sangre, ¿no? Que no es lo mismo en el ventrículo izquierdo. En el ventrículo izquierdo las paredes son gruesas porque este ventrículo va a ser el que va a enviar la sangre a toda la circulación sistémica, ¿no? Puede llegar a presiones hasta 120, 130 de sistólica. Y ahí es el que el ventrículo es más gruesito, ¿no? Ahora, para yo decir un bebito que está con cianosis central o periférica, pues primero tengo que ver las mucosas, ver el paladar, ¿no? Si veo que tiene las mucosas y el paladar oscuro, pues diré que sí es una cianosis central. Ahora, si yo veo los deditos de las manos, las uñitas de las manos y de los pies, diré que es una cianosis periférica. Ahora, la cianosis central, pues tengo que examinar la piel, ¿no? Si la piel está caliente, pero tiene un color azulado de la piel, es porque hay un déficit, una hipoxia, ¿no? Hipoxemia. Entonces, pensar que puede ser una cardiopatía congénita. Ahora, si la piel del bebito está fría, marmórea, hay un color azulado suave, reticular, entonces pensar que es una lenta circulación de sangre y eso aumenta la extracción de oxígeno. El paciente puede estar con un shock séptico, con un shock distributivo en los bebitos. Ahora, para el manejo de las cardiopatías congénitas cianóticas, pues tenemos el algoritmo, ¿no? Esto nos orienta bastante. Tenemos un paciente que nace con cianosis central, pues le pongo el saturómetro y veo que la saturación es menor de 75%, pues diré que está con cianosis, ¿no? Ya, tiene cianosis y ¿qué hago? Pues le hago el test de hiperoxia. ¿En qué consiste? Pues en ponerle oxígeno. Entonces, si yo le pongo oxígeno y veo que el paciente responde, pues pensaré que es una patología pulmonar. Pero si el bebé nace morado, le hago la saturación y veo que es menor de 75%, entonces le pongo oxígeno. Si veo que no responde a pesar del oxígeno, pues voy a pensar que es una cardiopatía congénita. Ahora, si yo estoy pensando que es una cardiopatía congénita, pues tendría que diferenciar, ¿no? ¿Qué tipo de cardiopatía congénita es? ¿Es con hipoflujo, con hiperflujo pulmonar? Entonces le tomo una radiografía de tórax. Con la radiografía yo voy a saber si la vasculatura pulmonar está aumentada, es un hiperflujo, y si está disminuida es un hipoflujo. Entonces ver todas las cardiopatías congénitas, como ya lo vimos en el cuadrito anterior, ¿no? ¿Qué tipo de cardiopatía congénita está frente a nosotros? Ahora, si es un paciente que es dependiente del conducto arterioso, es decir, que tengo que mantener el conducto arterioso permeable, abierto, entonces le inicio prostaglandinas, ¿no? Prostaglandinas endovenoso. Ahora, si es un paciente que, al contrario, tengo que cerrarle el ductus porque está haciendo hiperflujo pulmonar, pues entonces le pongo AINES. Antiguamente le poníamos indometacina, pero ahora usamos el paracetamol endovenoso en ciclos, ¿no? De 4 o 5 días, pero no es que sea un AINE, pero tiene la acción similar a los AINES, ¿no? Ahora actualmente en neonatología. Ahora, la radiografía nos ayuda bastante si sabemos las patologías congénitas que podrían tener, pero si no las sabemos, la verdad es de poca ayuda, no lo vamos a poder interpretar. Lo que podríamos ver qué tipo de
flujo tiene, eso sí lo podemos ver, ¿no? Si vemos una placa blanca, pues diré que es un flujo pulmonar aumentado, es un hiperflujo. Si veo una placa oscura, pues diré que está disminuido, es un hipoflujo, ¿no? Ahora, las formas son características, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un drenaje venoso pulmonar anómalo parcial, pues voy a tener una imagen en el signo de la espada turca, ¿no? Una imagen paralela a la silueta cardíaca, que quiere decir que dos venas pulmonares están drenando en la aurícula derecha, ¿no? Anómalamente. Ahora, si veo que es el síndrome o el signo del muñeco de nieve, pues pensar que es un drenaje anómalo pulmonar total, ¿no? Quiere decir que las 4 venas pulmonares drenan un colector, el colector llega a la vena cava superior y forma un circuito extracardíaco superior. Este circuito extracardíaco superior nos va a dar la forma, la imagen del muñequito de nieve, la cabecita, ¿no? Y el corazón sería el cuerpito del muñeco de nieve. Ahora, si yo tengo un falot, pues voy a tener la típica imagen, ¿no? Que es el zapato sueco, la bota, en el cual vamos a ver una hipertrofia en el ventrículo derecho, lo que va a ocasionar que se eleve la puntita del ventrículo izquierdo y vamos a ver esta imagen, ¿no? Como un zapato sueco. Y vamos a tener una estenosis en la arteria pulmonar y vamos a tener el excavado, ¿no? El lado del foco pulmonar excavado. Ahora, si se dan cuenta, en el flujo pulmonar, en el drenaje venoso anómalo, las placas son más vasculares, hipervascularizadas, ¿no? Que vemos en el falot, vamos a tener hipoflujo más oscuritas, hipoflujo pulmonar. Igual, si yo tengo una transposición de grandes vasos, sé que es una patología que causa hiperflujo pulmonar, pues veré que la placa está blanca, ¿no? Más blanca, ¿no? Más ve la circulación vascular periférica. Entonces, ¿qué pasa en la transposición de grandes vasos? Pues hay una discordancia ventricular arterial y hace que los vasos salgan en paralelo, ¿no? Y da la forma ovoide del corazón. Ahora, ¿qué pasa en la anomalía de Epstein? En la anomalía de Epstein, pues tenemos que hay un adosamiento del velo septal de la válvula del cúspide, lo cual evita que esta válvula cierre. Al evitar el cierre de la válvula tricúspide, pues voy a tener una dilatación selectiva de la aurícula derecha, el cual va a dar una imagen del signo de la caja, ¿no? Ahora, en cuanto a la coartación de aorta, la coartación de aorta va a condicionar una estenosis en el istmo aórtico, ¿verdad? Entonces lo que vamos a tener es que la circulación colateral va a estar más desarrollada. A nivel de intercostales vamos a tener una muesca o mordeduras de ratón o el signo de Rössler en las arcos costales en el borde inferior, ¿no? Eso lo vamos a ver en pacientes adultos o en niños grandes. En bebitos casi no se ve este signo. Ahora, para el manejo ya sabemos que las cardiopatías congénitas, bueno, la más frecuente es el CIB. El diagnóstico lo hacemos en el periodo fetal, ¿no? Hacemos la eco fetal, la morfológica que le llamamos durante la semana 24 más o menos, ¿no? Y corroboramos nuestro diagnóstico cuando el bebito ya nace, ¿no? Hacemos el eco en Ahora, para el manejo de nuestras cardiopatías congénitas quirúrgico, pues necesitamos el apoyo de la máquina de circulación extracorpórea, es la bomba corazón-pulmón. Esta máquina nos va a permitir hacer cirugías cardíacas correctoras, clampando el drenaje venoso, clampando la salida de la aorta, evacuando la sangre del corazón, pero manteniendo la circulación sistémica, ¿no? Durante toda la cirugía. Eso nos permite hacer las cirugías reparadoras correctoras del corazón. Sin esta máquina no se podrían hacer este tipo de cirugías. Ahora, en cuanto a las cardiopatías congénitas, vamos a tratar las más frecuentes, ¿no? Como son la tetralogía de Fallot, que es la BD de las cardiopatías congénitas cianóticas. Entonces, ¿qué características tiene el Fallot? El Fallot tiene una comunicación interventricular, tiene un CIB subaórtico,
un cabalgamiento de la arteria aorta en 50%, una estenosis de la arteria pulmonar, una hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Esta imagen es bien característica y siempre me gusta mostrarla porque es bien didáctica. Nos hace recordar el falot, la forma de la bota sueca, ¿no? De la silueta cardíaca, el CIB, cabalgamiento de la aorta en un 50%, la estenosis de la arteria pulmonar y la hipertrofia del ventrículo derecho. Ahora, en cuanto al manejo quirúrgico de la tetralogía de Fallot, pues ya sabemos que hay una estenosis pulmonar. Lo que hacemos es ampliar este tracto de salida de la pulmonar, ¿no? Le ponemos un parche. Ahora, si está comprometida la válvula, ponemos un parche con válvula, ¿no? Le hacemos un parche monocúspide. Ahora, si solamente es la porción superior de del tronco de la pulmonar, pues solo parche, ¿no? Ahora, si es en el infundíbulo o es antes de la salida de la válvula, pues hay que ver es ampliar el parche, ¿no? Hasta el ventrículo. Ahora, el CIB lo cerramos con un parche de pericardio bovino. Y la hipertrofia del ventrículo derecho, pues hacemos la miectomía, ¿no? Del tejido redundante. Ahora, en cuanto a la transposición de grandes vasos, pues como ya les mencioné, hay una alteración, hay una discordancia ventricular arterial debido a un tabique ortopulmonar que no ha girado adecuadamente, ¿no? O se ha quedado en el camino. Al inicio, la aorta está por delante y la arteria pulmonar está por detrás y están separados por el tabique aortopulmonar. Este tabique tiene que girar en 90 grados y luego en 180 grados para poner a la aorta en la porción posterior y la pulmonar en la porción anterior. Es así como debería salir, ¿no? La arteria pulmonar sale por delante y la arteria aorta sale por detrás. Luego la aorta hace un callado a la rama derecha de la pulmonar y desciende. Pero ¿qué pasa? Si no se da este giro y la aorta queda en medio camino, se queda en el lado derecho y la pulmonar en el lado izquierdo. Entonces vamos a tener una transposición de grandes vasos, ¿no? O los vasos salen en paralelo. Entonces, ¿qué hacemos para corregir esta patología? Pues hacemos el switch arterial o también llamada cirugía de Yaten, en el cual hacemos una sección de la aorta y la pulmonar y hacemos la transposición, ¿no? Hacemos la transposición, anastomosamos como debería haber estado y hacemos un reimplante de las arterias coronarias. Ahora, en cuanto a las cardiopatías congénitas acianóticas, pues tenemos el CIA, ¿no? El CIA, el CIB. En el CIA, pues tenemos que hay un defecto en el tabique, en el cierre de la pared que separa ambas aurículas, ¿no? Y estas van a quedar comunicadas entre sí. El CIA es más frecuente en mujeres que en varones, y más o menos entre 1 y 15,000 recién nacidos vivos. Ahora, en cuanto a los tipos de CIA, tenemos al ostium secundum, que es el más frecuente, tenemos al ostium primum, tenemos al seno venoso y al tipo seno coronario. Ahora, ¿por qué le decimos ostium secundum, ostium primum? Pues porque es el tabique que corresponde que no se ha formado, ¿no? Si el tabique primario o el septum primum no se forma, pues tendré que es una comunicación interauricular tipo ostium primum. Ahora, si no se forma bien el tabique secundario o el superior, entonces diré que es una comunicación interauricular tipo ostium secundum. Ahora, si la alteración está a nivel del drenaje venoso en la vena cava superior o en la vena cava inferior, diré que es un tipo seno venoso. Si está comprometida la vena cava superior, diré que es un seno venoso superior. Y si está comprometida la vena cava inferior, diré que es un seno venoso inferior. Ahora, el tipo seno coronario, pues es el más infrecuente, ¿no? Está cerca del drenaje de las venas coronarias. Ahora, en cuanto al tratamiento, pues siempre hay que tener en cuenta el tejido de conducción. Recuerden por embriología que el nodo sinusal se ubicaba en el lado derecho, ¿no? En la desembocadura de la vena cava superior. Y el nodo atrioventricular
también en la aurícula derecha, pero cerca a la válvula tricúspide. Entonces, si yo tengo un defecto de CIA tipo seno venoso superior, pues estoy muy cerca del nodo sinusal y al hacer la reparación podría lesionar este nodo sinusal, ¿no? Entonces, el paciente va a terminar con bloqueo y requerir marcapaso posteriormente. Entonces, por eso es importante tener los reparos anatómicos de qué estructuras se encuentran en las aurículas para poder hacer mi tratamiento quirúrgico, ¿no? Ahora, el manejo de la CIA lo podemos hacer por hemodinámica o por cirugía. Hacemos el tratamiento por hemodinámica, le pasamos el catéter, le pasamos nuestro dispositivo y cerramos el defecto, ¿no? Lo hacemos en pacientes que tienen pues una comunicación interauricular tipo ostium secundum y que tengan buenos bordes, ¿no? Para nosotros hacer el anclaje de nuestro dispositivo. Si yo tengo una comunicación interauricular, pero tipo seno venoso superior o seno venoso inferior, pues no le voy a poner este dispositivo, porque podría alterar o obstruir la llegada de las venas cavas, ¿no? Podría comprometer al paciente. Ahora, si yo tengo alguna contraindicación para el cierre por hemodinámica, pues voy a la cirugía abierta, ¿no? Hacemos la tratomía derecha, vemos el defecto, colocamos nuestro parche, el parche de pericardio bovino con sutura de prolene 5 ceros y cerramos. Luego cerramos otra vez el atrio derecho, ¿no? Que se aperturó. Ahora, bueno, acá vemos una cirugía de un CIA en el cual se hizo la canulación para la circulación extracorpórea bicaval. Entonces vemos ya el corazón vacuo, parado en diástole, abrimos la aurícula derecha y vemos el defecto, ¿no? Y acá se está colocando el parche de pericardio bovino, el paciente con CIA. Ahora, en cuanto a la comunicación interventricular, pues diremos que es una alteración en el tabique interventricular, ¿no? Ahora, este puede ser único, puede ser múltiple, puede ser parte asociada de una cardiopatía congénita más compleja, ¿no? Puede ser un falot o una doble salida, ¿no? Una transposición también, ¿no? La frecuencia, pues sabemos que el CIB es la cardiopatía congénita más frecuente de todas. Ahora, los tipos de comunicación interventricular normalmente son 4, ¿no? Dependiendo de dónde encontremos el defecto. Si lo encontramos en la porción distal, pues diré que es un muscular, ¿no? Un CIB tipo muscular. Si lo encuentro en la porción superior, diré que es un perimembranoso, ¿no? Porción perimembranosa. Y si está cerca de la válvula tricúspide, diré que es un defecto septal ventricular de entrada, ¿no? Si está cerca de la aorta o la pulmonar, pues diré que es un defecto septal ventricular de salida. Se recuerden eso. CIB de entrada, de salida, muscular y perimembranoso. Ahora, estos tienen varios nombres, pero no se hagan bolas. Con que sepan que hay 4. De entrada, salida, muscular y membranoso. Ahora, el diagnóstico pues, lo hacemos clínico, ¿no? Escuchamos el soplo, lo sistólico, pansistólico en el reborde costal izquierdo, ¿no? Ahora, ¿lo corroboramos con qué? Pues con la ecografía, ¿no? La ecocardiografía nos da, es el gol estándar, nos da el diagnóstico de qué tipo de cardiopatía congénita tenemos. Acá vemos una ecocardio en un eje apical, 4 cámaras, en el cual podemos visualizar bien las estructuras cardíacas, ¿no? El ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y si vemos acá una solución de continuidad, pues ese es el defecto, ¿no? Una comunicación interventricular alta sería un tipo perimembranoso, ¿no? Porque si estuviera distal o cerca a la punta, al ápex, diremos que es un o es un muscular, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento quirúrgico, pues primero hay que saber cuándo operamos un CIB. ¿Cuándo operamos? Cuando hay síntomas, ¿no? Si yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, hay hipertensión pulmonar, pues empiezo el tratamiento médico y no responde, pues diré que sí hay que hacerle la cirugía correctora, ¿no? Si el paciente no tiene síntomas, es oligosintomático, y entonces ¿cómo le hago el seguimiento? Con el QPQS, ¿no? La resistencia pulmonar sobre la sistémica. Si este QPQS es mayor a 2,
pues diré que sí hay que operarlo, ¿no? Entre el año, 2 años, no más. Pero si tengo un paciente asintomático y le hago el QPQS que es menor de 1.5, pues diré que no hay indicación quirúrgica, solo hacer el seguimiento por ecocardiografía, ¿no? Por consulta externa. Porque ¿qué pasa? Si tengo un CIB muscular, estos son más fáciles de cerrar. A veces tú le haces un control a los 3 a 6 meses o al año y ese CIB ya se cerró, ya no lo encuentras. Es importante cuándo operar, ¿no? No todos los CIB se operan. Ahora, así como hacemos el cierre por cateterismo del CIA, también se puede cerrar por cateterismo el CIB. ¿En qué caso lo hacemos? En pacientes que tienen CIB musculares, ¿no? Pasamos el catéter por hemodinámica, le colocamos el dispositivo, lo liberamos y ya está cerrado nuestro defecto. Ahora, ¿en qué casos hacemos eso? Cuando el defecto pues es bien distal, ¿no? Cuando es muscular o está en la punta, porque si es un defecto cerca a las arterias aorta o pulmonar, pues podría lesionar alguna de las válvulas. Entonces, no está indicado en pacientes con CIBs de salida, ¿no? Solamente en los musculares. Y que tengan buenos bordes donde anclar mi dispositivo. Los dispositivos que usamos pues son los amplaces o los oclusores, el nitoclute. Ese es el que tenemos. Ahora, en cuanto al tratamiento quirúrgico, si no puedo cerrarlo por hemodinámica, pues voy a la cirugía, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante saber el tipo de CIB? Pues porque vamos a ver la vía de abordaje, ¿no? Si yo tengo un CIB de entrada, pues el abordaje será transatrial. Si yo tengo un CIB de salida, el abordaje será transpulmonar. Si yo tengo un CIB muscular, pues el abordaje será transventricular. Ahora, el perimembranoso es variable. Podemos ingresar por transatrial o transpulmonar, ¿no? Dependiendo. A algunos cirujanos se les hace más fácil por transatrial y lo abordan por ahí. Otros por pulmonar y también por ahí. Eso varía de acuerdo al cirujano. Ahora, hay técnicas, ¿no? Podemos, en este caso, si es un CIB de entrada, es una técnica de destrechamiento del velo septal de la tricúspide, en cual abres la válvula tricúspide del velo septal, ves el defecto, pones el parche y suturas o cierras el velo que abriste, ¿no? En este caso abrimos el velo septal y le ponemos un parchito de dacrón o teflón en el anillo para evitar la dilatación del anillo. Ahora, es en cuanto a la CIB. La coartación de aorta. ¿Qué pasa en la coartación de aorta? La coartación de aorta, hay una estenosis en el istmo aórtico, lo que va a condicionar toda la clínica. Entonces, ¿cómo yo hago mi examen clínico? Primero le tomo la presión, ¿no? Tomo la presión en miembros superiores y tomo la presión en miembros inferiores. Y veremos que la coartación, como es a nivel del istmo, y sabemos que los vasos supraórticos salen los vasos para las extremidades superiores, entonces los vasos de las extremidades superiores no están afectadas. Y es por eso que tú tomas la presión en un paciente con coartación de aorta y está normal. Pero si tú tomas abajo en los miembros inferiores y sabemos que la coartación es a nivel del istmo, entonces va a estar disminuido, ¿no? Tú le palpas los pulsos a nivel femoral a un paciente con coartación de aorta, pues no lo vas a encontrar. O si lo encuentras es bien débil. Entonces, así haces el diagnóstico. Si te encuentras una diferencial de presión mayor de 20 entre miembro superior y miembro inferior, pues ya estás haciendo el diagnóstico con la simple toma de presión o el simple examen clínico, ¿no? Ahora, en los niños es difícil de hacer el diagnóstico, en los bebitos, ¿no? Porque su clínica es bien, no es muy exacta, ¿no? El paciente puede estar irritable, con sudoración intensa, dificultad para respirar o alimentarse, y es un pacientito con coartación de aorta. Ahora, en cuanto a la coartación, tener en cuenta los reparos anatómicos en la cirugía, ¿no? Ver el nervio laringio superior, izquierdo, el recurrente. Ahí, normalmente en la zona de coartación está el ductus. A veces es una coartación preductal, yuctaductal o postductal, pero todos giran alrededor del ductus en cuanto a coartaciones, ¿no? Y el nervio laringio recurrente izquierdo es el que nos orienta, nos ubica. El asa recurrente siempre envuelve al conducto arterioso, ¿no? Por eso que buscamos el nervio, encontramos el nervio
y encontramos la zona del ductus y buscamos la estrechez. Y importante también no lesionar el nervio, ¿no?, durante la cirugía, porque si no el paciente va a terminar con disfonía, ¿no? En cuanto a la técnica quirúrgica, hay varias, ¿no? Hay sección, sutura, hay sección y parche. Antiguamente se hacía flap de subclavia, en el cual seccionabas la subclavia y la subclavia la bajabas hacia abajo y reparabas tu párpado. Pero ahora ya no hacemos eso. Usamos los parches de pericardio, los parches de dacro, ¿no?, para no sacrificar a la subclavia. Ahora, en cuanto a el conducto arterioso persistente, como ya sabemos, es la comunicación entre la aorta y la pulmonar. Entonces, el manejo del conducto arterioso persistente, más que nada, es en pacientes prematuros, ¿no? Nacen de 20 semanas, 20, 30 semanas, ya todos nacen con su conducto arterioso persistente. Ahora, el cierre lo podemos hacer por hemodinámica, también con un catéter, pasamos el catéter y liberamos el dispositivo, ¿no?, de cierre. Tenemos varios modelos, los ADO 1, ADO 2, los coils, ¿no?, dependiendo qué tipo de PCA tenemos. Ahora, si no podemos cerrarlo por hemodinámica, pues lo hacemos por cirugía. ¿Y la cirugía en qué consiste? Pues en hacer una toracotomía izquierda, hacemos acá tenemos un bebito de 800 gramos, en cual se le ha hecho una toracotomía izquierda, se busca la aorta, la pulmonar, encontramos el ductus, le hacemos la doble ligadura con punto transfixiante, que es una técnica también, ¿no? Puedes hacerle ligadura, puedes hacer sección o sutura. Nosotros hacemos doble ligadura con punto transfixiante. Entonces, después de ligar el ductus, pues le ponemos un tubito de drenaje y el paciente sale a UCINEO, ¿no? Si verán que los pacientes son pequeñitos, los ductus son prematuritos, a veces es tan chiquitito que a veces el tamaño del cirujano es el tamaño del paciente, ¿no? Ahora, así como hay cirugías correctoras, también hay tratamientos paliativos, procedimientos de Blalock o de banding, ¿no? El procedimiento de Blalock es la fístula sistémico-pulmonar, o el Blalock que le llamamos nosotros, ¿no? Es colocarle un injerto vascular de la arteria del tronco brachiocefálico o del nacimiento de la subclavia hacia la arteria pulmonar, ¿no?, a la rama derecha. ¿En qué casos lo hacemos? En patologías que tienen hipoflujo pulmonar, ¿no?, como son el Fallot, la atresia pulmonar, ¿no?, que no tienen flujo pulmonar. Entonces le ponemos estos shunt, estos injertos vasculares, y le llevamos sangre a los pulmones para que pueda crecer esta rama, o el paciente mejorar, o salir del ventilador, o ganar peso, ¿no? Esa es la finalidad. Ahora, acá tenemos pacientitos con su Blalock, ¿no?, su fístula de Blalock. Son pequeñitos los pacientes que van, no pueden ni siquiera poner la mano, ¿no? Son tan chiquititos que hacemos los Blalock y no entran ni las pinzas ni las manos del cirujano porque el corazoncito es chiquitito, ¿no? Son bebitos chiquititos, prematuritos, normalmente los que hacemos las fístulas de Blalock. Acá tenemos otro paciente con su fístula de Blalock, ¿no? Esta es la aorta. Acá tenemos el nacimiento del tronco brachiocefálico y le jalamos hacia la rama pulmonar. Ahora, así como hay procedimientos de Blalock, también hay procedimientos de banding. El banding pulmonar lo usamos en patologías con hiperflujo pulmonar. Cuando el flujo pulmonar es muy alto, congestiona el pulmón y ahoga al paciente. Entonces lo bandeamos, ¿no? ¿Qué hacemos? Agarramos un parchecito de PTFE y con eso le hacemos como una cinturita a la arteria pulmonar para disminuir el flujo que va a llegar a los pulmones, ¿no? Acá tenemos pacientitos con banding, en el cual se le ha colocado un injerto de PTFE. Y ustedes ven, la arteria pulmonar está bien dilatada, ¿no? Es un paciente con hiperflujo pulmonar, ¿no? Acá también tenemos otro. Acá creo que hay otro. No, este no. Bueno, estos son nuestros pacientes posoperados, ¿no? Así salen de sala, con marcapaso externo, transitorio, con línea arterial, intubados, con monitoreo invasivo. Así llegan a la UCI
y de pronto como vayan saliendo, ya los sacamos del ventilador, les apagamos los inotrópicos y vemos que tengan frecuencias o parámetros hemodinámicos adecuados, entonces ya los sacamos de la UCI y van a piso, ¿no? En piso ya completamos el manejo y se van a su casa. Bueno, eso es un poco resumen de las cardiopatías congénitas y el manejo que se hace en el hospital. No sé si hay preguntas de parte de ustedes o algo que no está muy claro, que no quedó bien claro para poder ampliar. ¿Están ahí? Sí, doctora, todo claro. O ya se durmieron. Es noche también. Ya. Bueno, si tienen dudas, pregunten. Si no tienen audio, escriban. Vamos a llamarles lista ya. ¿Están todos? A ver. Aldair Carranza. O levanten la manito si tienen problemas con el audio. Aleisa Díaz. Buenas noches, doctora, presente. Ya, Aldair se durmió. Ya, Álvaro Joaquín. ¿Ya ven? Antonella. Doctora, buenas noches, presente. Carlos Ernesto. Buenas noches, doctora, presente. Claudia Marcela. Presente, doctora. Cristel Gallegos. Presente, doctora, buenas noches. Dayana Leonor. Dayana. No está Dayana. Diana Valeria. Edwin Adrián. Presente, doctora, buenas noches. Muy bien. Elian Ligia. Presente, doctora, buenas noches. Graciela. Alessandra. Está Graciela. Emi García. Presente, doctora. Bien. Keila Flores. Presente, doctora, buenas noches. Cristel Brittany. Cristel. Lucero Tatiana. Presente, doctora, buenas noches. Lucía Cuyobamba. Presente, doctora, buenas noches. Marcia Casimiro. Presente, doctora, buenas noches. Maricielo Chanta. Marisol Céspedes. Presente, doctora, buenas noches. Vanessa Adet. Presente, doctora, buenas noches. Somali Córdoba. Presente, doctora, buenas noches. Ya a ver, aquí no he llamado. Levante la manito o escriban Alison. ¿Quién más? ¿A todos he llamado? ¿Todos están? Danitza, ya Danitza no te he llamado. Ya. Christopher, a ti sí te llamé ya. ¿Estás? Valeria. Ah, Valeria. Fernanda. Buenas noches, doctora, presente. Ya. ¿Alguien más? Si no, escriban en el chat. Si tienen problemas con la máquina, con el... Ay, Maricielo Chanta. Elian dije, sí, te escuché, Elian, ya. Ya, chicos. Bueno, no sé cuándo es el examen. ¿Cuándo van a dar examen? Este sábado. Por eso quería adelantar la clase. Ya. Está bien. Ya, chicos, estudien bastante. Las diapositivas se las vamos a pasar a la delegada que me envió para que repasen.
Bueno, las preguntas vendrán todo de las diapositivas, no va a venir, así que estudien, repasen los tipos de CIA, CIB, FALOT, que es lo más frecuente, ¿no? También no les voy a traer casos complejos que no les van a ayudar mucho. Estudien, repasen y suerte en su examen, chicos. Gracias, doctora. ¿Ya? Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches.